Sexualidad en la infancia. En la infancia, los órganos sexuales están poco desarrollados. La cantidad de hormonas sexuales en sangre es muy pequeña y las sensaciones de placer no han adquirido un significado específico. En los 2 primeros años de vida, el desarrollo corporal y sensitivo de una criatura es extraordinario, de tal manera que si no tiene deficiencias o problemas de salud, al finalizar este periodo, los niños ya disponen de todo lo necesario para controlar la vista, el oído, el gusto, los sentimientos, el acto de caminar, el equilibrio, el habla, la memoria, el pensamiento y la destreza de movimiento. Hernández y Jaramillo, 2003, afirman que la sexualidad infantil existe, aunque en diversos contextos y momentos históricos se haya dicho que no. Se desarrolla y expresa fundamentalmente a través de la curiosidad, observación, manipulación, autodescubrimiento, fisgoneo o pregunta, y en el juego, como la exploración, imitación e identificación. El sentido y los significados que niñas y niños dan a sus descubrimientos y juegos sexuales poco tienen que ver con los dados por las personas adultas. Sus actividades sexuales se basan en momentos diferentes o motivos diferentes. Por ello, es importante no interpretar las expresiones de su sexualidad desde nuestra óptica y nuestra experiencia de personas adultas y atribuirles el significado que no lo tiene. Según estas autoras, son múltiples y de gran trascendencia las características referidas a la sexualidad, que están presentes desde el nacimiento y en la primera infancia. Estas son algunas de ellas. Por ejemplo, el descubrimiento del proceso cuerpo y la experimentación de sensaciones a través de la autoexploración y de los contactos, caricias, besos, abrazos con otros cuerpos. Tenemos las relaciones y los vínculos afectivos en las figuras de apego y los sentimientos hacia ellos, la conciencia del propio sexo y de la existencia del otro y de las diferencias entre ambos, las primeras nociones sobre los estereotipos y características asociadas a la femenino y masculino, la curiosidad por el cuerpo adulto, masculino y femenino, y por el de otros niños y niñas, el interés por el propio origen, la reproducción y las relaciones sexuales y amorosas entre personas adultas. Según el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Fondo de Población de Naciones Unidas, Venezuela en el 2010, dice que el desarrollo psicosexual durante la infancia, de 0 a 9 años, se aprecia solo en el plano psicológico, ya que no es sino hasta la adolescencia cuando se experimentan cambios de naturaleza biológica. Los cambios durante la infancia se expresarán a través de ciertas conductas que resultarán características para cada grupo de edad. Les presento a continuación las características más resaltantes para cada grupo etario, las cuales están basadas en los fundamentos teóricos de la teoría psicoanalítica de Freud y de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Desde el nacimiento hasta los 18 meses, las características son sin conciencia de sí mismo ni diferenciación de su yo. Inicialmente la percepción del mundo es pasiva y se va haciendo cada vez más activa y complejo a medida que transcurren los meses. Se inicia la formación del esquema corporal. Se descubren fuentes de sensaciones gratas a través de juegos exploratorios. Aparece la succión y chupeteo por primera vez, manifestación de la sexualidad infantil. De los 18 meses a los 3 años adquiere conciencia de su cuerpo y de sus órganos sexuales como parte de él o ella. Interés por posturas para orinar y por explorar al adulto, o sea, curiosidad. Existe conocimiento de las diferencias sexuales, con conciencia del cuerpo de los otros y las otras. Continúan los juegos masturbatorios, los que se mantendrán a lo largo del desarrollo psicoevolutivo. Se siente curiosidad por la intimidad de los padres, el nacimiento de los niños o niñas y la mujer embarazada. Se produce el control de esfínteres y por lo general se descubre el rol y la identidad de género. De 3 a 6 años, el niño o la niña se identifican como varón y como hembra. Manifiestan interés por los hábitos de eliminación, evacuación y micción y lo que se hace en el baño. Se interesan por el matrimonio, suelen hacer distinciones de sexo para el juego. El niño es amoroso, posesivo, capaz de dar y recibir afecto. Se observa la manipulación de su cuerpo y de las genitales ante situaciones de angustia. Se hacen preguntas acerca de las diferencias físicas. Aumenta el interés por los recién nacidos, se formulan preguntas sobre el origen de los niños y el parto. Pueden aceptar la idea del bebé en la barriga de la madre. De los 6 a los 9 años hay diferenciación entre los sexos a nivel cognitivo, hacen uso frecuente de grosería, aumenta el interés por el origen de su propia existencia, generalmente se producen los primeros enamoramientos, amores platónicos. Aparecen sentimientos de malestar por su conducta y tienden a excluir al otro género de sus juegos. De 9 a 10 años
poca claridad con respecto al concepto de la reproducción humana, suelen interesarse por los propios órganos sexuales, tienden a buscar información sexual, se comienza a producir la masturbación en grupo, especialmente entre varones. Surge el enamoramiento entre compañeros de la misma edad y hacia adultos. Continúan separándose por sexo. Conviene destacar que durante el desarrollo psicosexual infantil, los rasgos de edad para cada etapa son flexibles, no son estáticos ni aplicables de manera uniforme en diferentes contextos socioculturales. Los cambios ocurridos se manifiestan solo en el área psicológica. La forma de exploración y los intereses varían según la edad. Los juegos de los niños constituyen la búsqueda de situaciones gratas y placenteras sin connotación sexual. Y por último, los juegos masturbatorios constituyen una conducta normal dentro de su proceso evolutivo. Hablando de abuso sexual infantil, Baita y Moreno en el 2015 afirman que muchos autores y estudiosos del tema califican el abuso sexual infantil como una forma de malos tratos hacia la infancia. En ese sentido es posible entender por maltrato infantil todas aquellas conductas en las que por acción u omisión un adulto produce daño real o potencial a un niño o adolescente. De manera más amplia, la Organización Mundial de la Salud en 2014 define el maltrato infantil como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, incluidos todos los tipos de maltrato, físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo, que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Los malos tratos ocurren mayoritariamente en el contexto de los cuidados parentales, aunque no de manera excluyente, ¿no? Otros adultos que están a cargo del niño o niña en contacto asiduo con él, sin que exista una relación de parentesco, como son los maestros, profesores, niñeras, guías espirituales, sacerdotes, líderes de grupo, también pueden maltratarlos. La Organización Mundial de la Salud en el 2014 ha planteado que el maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias que puede durar toda la vida. Se considera que las consecuencias negativas no afectan solamente a los niños que padecen este maltrato, sino a las sociedades en su conjunto, por cuanto los efectos sociales y laborales negativos pueden retrasar el desarrollo económico y social de los países, debido a los altos costos acarreados por las necesidades de atención en salud física y mental, muchas veces derivada de la prevención tardía o inadecuada de situaciones de violencia, así como de las intervenciones fallidas. La pérdida de productividad, la pérdida de días laborables, la incidencia en el rendimiento escolar y académico, entre otras. Asimismo, estas autoras, Baita y Moreno, citan a Berliner y Eliot en el 2002, quienes afirman que el abuso sexual incluye cualquier actividad con un niño o niña en la cual no hay consentimiento o este no puede ser otorgado. Esto incluye el contacto sexual que se consigue por la fuerza o por amenaza de uso de fuerza independientemente de la edad de los participantes y todos los contactos sexuales entre un adulto y un niño o niña independientemente de si el niño o niña ha sido engañado o de si entiende la naturaleza sexual de la actividad. El contacto sexual entre un niño más grande y uno más pequeño también puede ser abusivo si existe una disparidad significativa de edad, desarrollo o tamaño corporal, haciendo que el niño menor sea incapaz de dar un consentimiento informado. Moltedo y Miranda en el 2004 citan la actual legislación sobre delitos sexuales que comprenden la modificación realizada a través de la ley número 19.927 que clasifica el abuso sexual en 7 figuras específicas. Ellos dicen que existe la violación, incesto, estupro, sodomía, abuso sexual, pornografía infantil y utilización de niños para la prostitución. Esta legislación concentra la mayor gravedad de las sanciones en caso de víctimas menores de edad, ampliando la sanción si los delitos son cometidos por personas vinculadas a las víctimas, bastando que tengan una relación directa o habitual con los menores de edad. También existe, estas autoras también hablan de una clasificación según la relación víctima-victimario. Desde esta perspectiva, el abuso sexual se clasifica en abuso sexual extrafamiliar e intrafamiliar. El abuso sexual intrafamiliar se da en 2 situaciones. Aquel abuso cometido por un desconocido del niño o niña, en cuyo caso el abusador goza sometiendo a su víctima por la fuerza y el terror, haciéndolo sufrir,
y aquel abuso cometido por un conocido del niño o niña y su familia, situaciones en que el abusador manipula la confianza que le tiene. El abuso sexual intrafamiliar es en que el abusador es un familiar. En este caso, el abusador se aprovecha también del vínculo familiar. En Venezuela existen normativas, reglamentos, leyes que norman estas actuaciones y protegen al niño. En este caso tenemos la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, la LONNA, del 2007. Es la normativa encargada de regular todo lo referente en materia de menores de edad, así como castigar a quienes agreden, abusen, maltraten o transgredan los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Con frecuencia los niños son sometidos a actos que transgreden sus derechos. Ellos, dentro de su inocencia y desconocimiento, quizás se encuentran indefensos, pero en la mayoría de los casos estos abusos son cometidos en presencia de personas adultas que prefieren guardar silencio para evitar posibles represalias. Sin embargo, la ley no solo penaliza a quienes incurren en un hecho punible contra un menor, también castiga a quienes permiten que esto suceda u omita denunciar lo ocurrido. Uno de los delitos más graves que se pueden cometer contra un menor es un abuso sexual, o el abuso sexual, el cual no necesariamente implica penetración carnal de forma anal, vaginal u oral. También puede ser a través de la introducción de objetos sexuales de otro tipo. Este acto es castigado con diferentes penas dependiendo de la gravedad, los cuales varían entre 2 y 20 años de prisión. Con base a lo anteriormente expuesto, existen implicaciones biológicas, sexuales, emocionales, cognitivas, que van a ser trascendentales para estos niños abusados sexualmente, que según Pereda 2009 en la revista Papeles del Psicólogo describe las consecuencias iniciales del abuso sexual infantil. Tenemos las biológicas, allí va a haber problemas del sueño, el niño va a tener pesadillas, pérdida del control de esfínteres, enuresis, que es la emisión incontrolada de orina durante el sueño en niños a partir de 5 años, y encopresis, que es la defecación involuntaria que sobreviene al niño mayor de 4 años sin existir causa orgánica que lo justifique. Hay trastornos de la conducta alimentaria, hay quejas somáticas. Las implicaciones emocionales son miedo, fobia, síntomas depresivos, ansiedad, baja autoestima, sentimiento de culpa, estigmatización, trastornos por estrés postraumático, ideación y conducta suicida, autolesiones. En las implicaciones de relación social tenemos los problemas de relación social, menor cantidad de amigos, menor tiempo de juego con iguales y hay un elevado aislamiento social del niño. En la parte cognitiva hay conductas hiperactivas, problemas de atención y concentración, bajo rendimiento académico, peor funcionamiento cognitivo general y trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Entre las implicaciones sexuales se tienen conductas sexualizadas, entre ellas están la masturbación compulsiva, imitación de actos sexuales, uso de vocabulario sexual inapropiado, curiosidad sexual excesiva y conductas exhibicionistas. También tenemos la conformidad compulsiva, conducta disruptiva y disocial. En esto está la hostilidad, agresividad, ira, rabia, trastornos oposicionistas desafiantes. Después de haber hablado de esto, tenemos entonces que la prevención del abuso sexual infantil. Comprender lo que es el desarrollo sexual saludable de niños y niñas juega un papel fundamental en la prevención del abuso sexual infantil. A muchas personas adultas nunca se les enseña qué esperar a medida de que sus hijas e hijos se desarrollan sexualmente, lo cual puede dificultar saber cuál es la diferencia entre conductas sanas y no saludables. Si se acepta que la sexualidad es algo que somos y que nos constituye como seres humanos, entonces es fácil aceptar que la educación sexual es fundamental y básica para el desarrollo de una niña o un niño. Hernández y Jaramillo del 2003 afirman que cualquier persona adulta que se relacione con una niña o un niño está educando la afectividad y la sexualidad, quiera o no quiera. Se hace educación sexual con las palabras que se dicen y que no se dicen, con los gestos, abrazos, caricias o muestras de afecto que se dan o que no se dan. Y todos ellos son elementos que siempre están presentes en las relaciones que establecemos con los niños desde que nacen. Asimismo, las personas adultas educamos con la actitud hacia nuestra propia sexualidad. Por ejemplo,
con la forma en que vivimos nuestro cuerpo sexuado o la forma en lo que como nos expresamos nuestra sexualidad en público, pero también educamos con nuestras actitudes y con nuestras formas de sentir, pensar y actuar ante las expresiones de la sexualidad infantil. Los niños son como esponjitas, atienden a todo lo que ven y oyen, perciben los sentimientos y pensamientos más allá de la palabra. Por ejemplo, un niño sentirá el beso de una maestra o sus palabras de aprecio, pero sobre todo las ganas o desganas con que ese beso ha sido dado a esas palabras que han sido dichas. Los niños y niñas, por tanto, siempre aprenden hechos, actitudes y conductas sexuales de las personas adultas que les educan, tengan estas o no conciencia de ello, incluso cuando lo que predomina es el silencio o el hermetismo, ya que el no hablar de estas cuestiones es ya un modo de comunicar mensajes. No hay que olvidar que la gran mayoría de los aprendizajes infantiles se dan por imitación, y esto es válido también para el aprendizaje sobre cómo son y deben ser las relaciones. Los modelos que ven, perciben e intuyen tienen, por tanto, mucha trascendencia. Tomar conciencia de estos hechos es el primer paso para empezar a hacer positivo este aprendizaje y ayudar a que los mensajes insanos, represivos o negativos no formen parte del pensamiento infantil. Según estas autoras, dentro de los objetivos de la educación sexual está comprender el desarrollo de las niñas y los niños como seres sexuados de una forma sana. Entonces de allí se desprenden otros objetivos específicos, como conocer, aceptar y cuidar el propio cuerpo sexuado, dar un sentido y un significado propio y singular del cuerpo sexuado, reconocer y valorar la diferencia sexual, vivir y expresar la sexualidad en relación, es decir, teniendo en cuenta al otro o a la otra. Mortedo y Miranda en el 2004 dicen que existen factores protectores que sirven de compensación para que no ocurra el maltrato infantil y que promueven el buen trato de los niños y niñas. Entonces tenemos factores protectores como prosperidad económica, normas culturales opuestas al uso de la violencia, promoción del sentido de responsabilidad compartida en el cuidado de los hijos, valores como la solidaridad, la libertad y la igualdad, apoyos sociales afectivos, condiciones sociales favorables, organizaciones de la comunidad abierta a los requerimientos de las familias, apoyo del cónyuge o pareja, seguridad económica, comunicación efectiva, reconocimiento de los adultos de sus experiencias de maltrato en la infancia, intervenciones terapéuticas, historias de relaciones positivas con adultos significativos, actitud abierta al diálogo, afiliación religiosa fuerte y apoyativa, habilidades interpersonales adecuadas. Gracias por su atención.